Ok, decíamos que ahí estábamos hablando la semana pasada de la lengua precipitada, ¿no? Y habían tres maneras, tres formas en que nosotros apresuradamente podemos usar la lengua o podemos hablar precipitadamente. Sin pensar. Entonces, ¿se acuerdan de alguna de ellas? ¿De alguna que? Lengua de la que hablamos la semana pasada. 3 tipos, dijo. Era tres tipos. Yo nomás me acuerdo de la Precipitada. De la precipitada. de la que hablamos y Ok, ahí voy. Sí, pero lo que tú vas a mencionar son como algunas características que de eso, ¿o qué? Dame un brequecito. Ok. Cuando respondemos de manera precipitada. Por ejemplo, cuando alguien viene y te hace una pregunta y todavía tú no terminas de que termine la pregunta y ya tú quieres apresuradamente contestar. Por miedo a que la persona tal vez se dé cuenta que tú no conoces de lo que ella te va a hablar, pero ahí le está demostrando a la persona que realmente no sabes. ¿Sí? Entonces, también hablamos de comprometernos apresuradamente. ¿Se acuerdan de Jefté, que aprendió una lección? ¿Por qué fue que aprendió una lección? ¿Se acuerdan? Sí, por ¿verdad? decirlo Que antes. hasta decías que Juana. Así era. Diría que Al cabo no ¿qué voy. código? Igual el que puso a su hija por delante, ¿no? Ajá, Okay. ese es Jefté. Ese mismo. Ajá, que puso a su hija por delante, Que sin prometió. pensar, lo prometió, Sí. entonces él habló sin saber lo que iba a suceder y le sucedió Ajá. lo de su hija. Y entonces hay otra, que fue con la que empezamos. Ofender Ofender. precipitadamente. Podemos ofender precipitadamente, responder precipitadamente y comprometernos precipitadamente. Cosas que no podemos hacer. Son 3. ¿Sí? Ok. Y ahora vamos a hablar de la lengua mentirosa. Bueno, Que todos hemos caído ahí. Así que esta palabra es para mí y así ustedes tienen que tomarlo ustedes. No es para el del lado ni para... No, es para mí. ¿Ok? Déjame ver que me fui. Ok. Y voy a leer bastantito porque voy a leer historias para tomarlas de ejemplo. Pero vamos a buscar Proverbios 12:22. ¿Proverbios qué? 12:22. 12:22. Ajá. 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces, nosotros para mantener al Señor, ¿verdad?, contentos, no debe haber mentira en nuestros labios. Todo lo que hacemos y decimos debe estar basado en la verdad. Las mentiras crean un fundamento poco firme para cualquier relación. La mentira penetra en 4 formas primarias, pero yo voy a hablar nada más de 3. Que es el engaño. Recuerden, el engaño. Recuérdense, porque después en la próxima lo vuelvo a preguntar y quiero que me contesten. Ok. El engaño. Engaño. Verdad a medias. Segunda. Ajá. ¿Verdad, Amelia? Ajá. Y exageraciones. Tres. Exageraciones. son diferentes a las del lunes pasado. Sí, esto es diferente, porque aquello fue de la lengua precipitada. Está diciendo de lo mentiroso.
y esto es de la mentira. Esas son tres maneras en que nosotros podemos... Perdón, es que no me agarraba desde. ¿Cuáles son las tres? Dices? El engaño, Ok. el engaño. No, eso lo iba a poner. La verdad a medias y las exageraciones. No hay de las libretitas. ¿Quieres una libretita? Yo la tenía, me la regalaste pero no la encuentro. Pues yo te lo digo. Espérate, no hay problema. Si se te hace más fácil. No, ya no tengo. No, vamos a separar. Son mismo. Aquí la onda. Las chiquitas allá. Aquí está. Muchas gracias. Ok. Ya son. Ok, pues dijimos engaño, verdad media, Engaño, verdad Pero a ¿cómo se media. llama el título? ¿La lengua qué? mentirosa. La lengua mentirosa. Nunca me rayan así. Como sabes que. ¿Cómo? Escogí una lengua. La lengua mentirosa, leímos Proverbios 12:22. Aunque yo creo que ya para la próxima el pastor es el que va a estar aquí. Va a estar. Porque vamos a hacer la alabanza. Después de esto vamos a la alabanza. Si es que el pastor no llega. Vamos a la alabanza. Y ya luego. La lengua mentirosa, Proverbios 12:22. Y dice en Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Abominación. Abominación es rechazo total, es algo abominable, que detesta total. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y queremos, ¿verdad? Que Dios esté contento con Y en nosotros. la versión nueva, otra versión, dice: el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la La verdad. verdad. Entonces, engaño, verdad a medias y exageraciones, dijimos. Ok, y voy a empezar leyendo. Voy a empezar leyendo lo que narra la escritura del libro de donde saqué este tema. El libro se llama Controla tu lengua, ¿ok? por si lo quieren, es muy bueno. Cuando abrí mi buzón, dice ella, cuando abrí mi buzón y vi la carta del Servicio de Rentas Internas, que yo me imagino que... Donde por los que cobran los taxes. Eso. Mi corazón no latió como lo había hecho en el pasado. Yo acostumbraba a temer aquellas auditorías de mis declaraciones de impuestos. Habiendo sido una fiel diezmadora desde la edad de 18 años, había aprendido a lo largo de los años a mantener un buen registro de mis donaciones caritativas, porque éstas de forma usual generaban una auditoría. Sin embargo, tuve la tendencia a ser más bien creativa al interpretar la ley de impuestos en otros aspectos de la devolución. Cuando me paré allí, manoseando el sobre, supe que cualquiera que fuera la naturaleza de la investigación, todo estaría bien, porque había respaldado todas las sustracciones que había hecho. O sea, ella estaba haciendo una sutil trampita, pero como todo estaba a ley, supuestamente, por decirlo así, no a ley, pero ustedes saben lo que les quiero decir. Pues ella sentía que estaba bien. O sea, no le iban a cachar, por decirlo así. No pude ayudarme a recordar una revisión de cuentas particular varios años atrás, en la cual fingí ignorancia en dicha ley para justificar mi pretensión de un gasto educacional
que no se puede descontar. Mientras estaba sentada delante del auditor y trataba de parecer inocente, me mantuve pensando, Dios me dejará muerta por mentir. Toda mi vida, mis maestros de la escuela dominical me habían enseñado que Dios no tenía tolerancia para los mentirosos. No obstante, había sucumbido, a la tentación de un amplio reembolso de impuestos. Así que estaba sentada, ocupada en la más flagrante forma de mentir, un común y antiguo engaño. Decidí entonces que la vida es demasiado corta para soportar la ansiedad y el remordimiento de ser embustera por unos pocos dólares extra. ¿Cuántos de nosotros, no levanten la mano, pero cuántos de nosotros nos hemos visto? No tiene que ser en los impuestos, que yo creo que ahí en donde más caemos. Pero en otras cosas, ¿cuántos de nosotros nos hemos visto en situaciones como esta? Por tal vez obtener un poquito más de dinero, por sacar más de acá, provecho de acá o de allá. Nosotros venimos y decidimos mentir. ¿Y qué nos advierte Pedro en 1 de Pedro 3:10? Busquen 1 de Pedro 3:10. Uh-huh. ¿No leo? Sí. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Okay. En la Nueva Traducción Viviente dice así: pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Está más claro ahí. ¿Y por qué es que muchas veces nosotros hemos caído en mentir? ¿O por qué mucha gente miente? ¿Con qué? Sí, pero ¿con qué obtienen? ¿Por qué lo hacen? Bueno, como eso que dijo, que sacar ventaja. Uh-huh. Ujú. Muchos lo hacen por ganancia financiera, por conveniencias sociales, Lo dijo Juan, por la ventana. para esconder actos morales muchas veces, También. o para obtener otros beneficios. Esas son las razones por las cuales muchas veces hemos caído y otra gente también ha mentido. Pero nosotros ya no. En cuestiones de, como por decir de nosotros, Uh-huh. suponer nosotros, a veces que muchas de las veces la gente te manipula. Te dejas llevar por la gente. También. Porque muchas de las veces tú no tienes tanto para pensar, pero viene gente y te dice, no, es que mira, hazle así, mucha gente le hace. No es nada. No pasa nada. Tú hazle así, o sea, la gente te manipula Uh-huh. y tú te quedas con eso, que dices, ay, no, pues sí, ¿qué tiene? ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, muchas de O sea, las le estás veces... echando la culpa a la otra gente. Pues sí, porque a veces hay manipulación. Miren, en la Biblia hay muchos casos que hubieron de personas que mintieron. ¿Se acuerdan de alguien? Ananías sí está. Sí. Pues Pedro lo negó, mintió. Ah, bueno, sí, también. También. Ah, bueno, sí, mintió porque dijo que no lo conocía. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Quién más? No, hay muchos. Muchos. ¿Alguien más se acuerda? David también. Hay uno que tiene la corona del mar. Bueno, Del mar en la Biblia. Adán también. Cuando le echó la culpa a Eva. Ahí se estaba disculpando él, porque dijo la verdad. Lo que pasa es que no dio su responsabilidad, o sea, no se quiso ser responsable de sus hechos también. Nada más Bueno, dijo... el más que para mí fue Abraham. Abraham cuando le dijo al rey que era su hermana. Aunque era hermana también. Pero era su esposa. Fue una media verdad. Y Jacob es el Una media otro. verdad. Jacob.
Ese es Hermano, el que se lleva la corona. Se llevó la Tenía la la, progenitura de... Sí. de progenitura. Bueno, yo digo que se lleva la corona, ¿verdad? ¿Por Ah, qué? ese es el que porque tocaba, las- que Sí. estaba velludo y Ajá. todo. Esaú, su Sí, hermano, era el su hermano. velludo. Y Pero él se ahí tuvo fue que poner, chido. ajá, sí, Pero ese también mismo. ahí vamos a ver por qué. Por Ahí luego entra la mamá. ahí entra lo que Carmen decía. Ajá, la mamá. La manipulación. Pero miren lo que significa el nombre Jacob. ¿Qué significa el nombre Jacob? Juan Juan. ¿Qué significa el nombre Jacob? ¿Qué? Ah, Jacob. ¿No se acuerdan? El nombre de Jacob es engañador. Eso es lo que significa. Por eso es que dije que quién se llamaba y el... por eso Dios le cambió el nombre. Ajá. Sí. Pero se pueden ver que hay mucho. Ajá. Entonces, pero vamos a hablar un poquito de lo que pasó con Jacob. Él conspiró con su madre, como mencionaba, y le mintió a su padre, cual le dio la bendición de la primogenitura que pertenecía a su hermano. Y eso está en Génesis 27. Cuando Esaú descubrió el engaño, amenazó ¿con qué? Matarlo. Con matarlo. Jacob fue forzado a abandonar el pueblo y a vivir con su tío Labán. Aquí vemos las consecuencias de las mentiras, ¿verdad? No obstante, tuvo que cosechar la semilla del engaño que él había sembrado. Labán lo engañó para que se casara con su hija Lea, a la cual Jacob no amaba. Más aún, Labán le mintió al cambiar los términos de su acuerdo de empleo muchas veces. Fíjense, a veces nos pasan cosas que decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? Y no vemos las cosas que nosotros tal vez ya hemos hecho en nuestra vida. ¿Verdad que es lo que yo el otro día le decía a Juan, que las consecuencias, Sí, o sea, tú consecuencias, ya ¿no? conoces del Señor, tú ya conoces, ok, ya estás haciendo tú las cosas bien, pero muchas de las veces con el tiempo viene lo que tú hiciste en el pasado, porque le digo a Juan, de las consecuencias nosotros no nos vamos a salvar, o sea, ok, ya conocemos del Señor, ya estamos caminando en el Señor, pero muchas de las veces se nos olvida lo que nosotros hicimos en el pasado. Entonces llega un momento en que nos cobran factura y las consecuencias vienen. Y muchas veces no vemos que son consecuencias a lo que nosotros hemos vivido. Como por ejemplo aquí Jacob. A lo mejor cuando Labán le estuvo mintiendo y le estuvo engañando y siguió y hizo y deshizo con él. Yo me imagino a Jacob, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Pues si no, yo me pongo en el lugar de, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Pero por qué? Si yo estoy bien, ¿pero qué hizo él? ¿Cómo es que comenzó su vida? ¿Verdad? Que se olvida uno como ya uno está caminando derecho en el Señor, te olvidas de lo que pasó. Entonces llega el momento en que las consecuencias, cuando tú menos te lo esperas, van a llegar y tú dices, Pero ¿a poco ¿pero sí por qué? llegaría? ¿Cómo? Sí llegarían consecuencias de tu pasado. Sí. O sea, Puede ser que no todas. No todas, sí, exacto. Pero algunas consecuencias, algunas, por ejemplo, a lo mejor ya por algunas ejemplo, tú has pagado. Yo he pagado algunas a lo mejor ya. Y a lo mejor, porque acuérdate, nosotros desde que conocimos al Señor, ya ahí es otra cosa, es otro caminar, pero las cosas, por ejemplo, cuando David, cuando David se puede ver bien claro, David pecó y hubieron consecuencias y ya él conocía ahí vamos en la siembra, ¿te acuerdas lo de la siembra? Cuando yo estuve fuera de Dios, yo sembré muchas cosas que no eran buenas. Entonces, cuando estoy en las cosas de Dios, me empiezan a suceder cosas que pueden ser consecuencia de esa siembra. Pero ahora en el Señor yo estoy sembrando ahora para el Señor. Y entonces yo voy a ver ese fruto luego. Pero en el momento que estoy en el Señor, van a venir cositas. Por ejemplo, cuando yo vine a los caminos del Señor, al principio, tuve consecuencias en mi matrimonio. Todo se me vino como que todo... Los hijos, ¿pero por qué? ¿Cómo yo crié a mi hijo? ¿Sí me entiende? Por decir algo, por decir un ejemplo. Sí. O sea, ¿cómo yo crié o cómo yo fui con mi familia
antes de estar en Cristo. Y ahora estando en Cristo, ¿qué veo? Las consecuencias de yo no haber sembrado desde un principio en mi familia, pero tengo la esperanza que ahora en el Señor van a venir. Pero estoy pasando las consecuencias. ¿Sí me entiende? A lo mejor no te entendí muy bien, pero bueno, a lo que yo digo, Ajá. o sea, a lo mejor te pueden venir consecuencias si tú tuviste una vida muy mala antes de llegar a los pies de Dios, de Cristo, pero cuando tú aceptas a Dios como Tu Señor y Salvador, ajá. Y dice, todas las cosas Las viejas pasaron. ahora todas son hechas nuevas. Bueno, yo digo que ahí ya no te debe de venir ninguna consecuencia porque tú no conocías de Dios en el pasado, pero ahora lo conoces y no, yo digo, no debe de, porque ahí Las lo dice, cosas bien. todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, ¿verdad? Pero en cambio, si conocemos a Dios y te retiras, ahí sí te pueden venir consecuencias muy feas. Peor, ajá. Sí, pero aunque no te retires, porque podemos ver Bueno, lo de David. David no se retiró del Señor. Vamos a De suponer que Dios. aunque no te retires a lo que tengas estábamos un estudiando pecado. del libro de Hechos, al que lleva a Pablo, Ajá, ajá. le vienen pasando cosas, fíjate, de lo que lo acusaban, ¿verdad? Ajá, Lo que digamos ajá. ahí, que lo acusaban de que estaba Pues contra sí. la ley de ellos, que metió a no sé quién en un templo, que algo así, Ajá, dice, ¿verdad? ajá. Que era muy grave meter a una persona ahí, pero bueno, algo así. O sea, eran consecuencias, pero era un propósito de Dios. Sí. Que No, y tenía sí. que pasar ahí para poder llegar a donde él tenía que llegar. ¿A Exactamente. dónde lo mandó Dios? Ahí dice que a Roma creo lo manda. Sí, ¿verdad? ahora está en Roma. Sí. Digo, ¿Y qué dice? ahora está. Bueno, ay, perdón que metí esto. Sí, no, está bien. Le dice, tengo que llegar a Roma, pero ¿cómo voy a llegar? Si me tienen custodiado como 700 soldados, no sé cuántos soldados dicen que estaban cuidándolo. Ajá. Y era una consecuencia que estaba, pero es porque Dios quiere que así debe de ser, porque se tiene que cumplir el propósito de Dios. Ajá, ¿verdad? sí. Y bueno, así nos pueden pasar consecuencias porque es un propósito de Dios. Exacto, es diferente ahora en el Señor, pero van a venir cositas. Pero Sí, porque ahí lo podemos ver en Jacob. ahora me voy. Fíjate, yo estaba escuchando, bueno, ahí algo que... Ajá, que no, meta toda esta dale. historia. Está bien. Como todo lo que está en Pablo, Ajá. yo la comparaba con la de Jesucristo, Ajá. con la de Jesús. Cómo lo acusaban de tanta cosa Jesucristo y no era verdad. Ajá. No era cierto de lo que Él sí acusaban, fue santo, y no. ¿verdad? Y lo de Pablo también lo estaban acusando y no era cierto. Ujú. Entonces yo digo, y Jesucristo, pero era un propósito también que se tenía que cumplir. ¿Qué dicen aquí, la historia esta de Pablo? Dice, no lo hallaba culpable ¿cómo se llama? Se fue Félix, pero entró Ajá, otro, ajá. Otro, el que viene el ahora. gobernador, un El que gobernador. viene ahora, ajá. Dice, pero yo no encuentro culpa a ninguna de este hombre. Y para poderle mandarlo A Roma. no sé qué Ajá. Sí, personaje era. Dice, tengo que escribirle una carta acusándole de qué, pero como no tengo de qué acusarlo, no puedo escribirle nada. O sea, que yo te tengo que llevar hasta allá. Bueno, y si te suelto, te van a matar. Toda la gente lo quería matar. Ay, disculpe que metí todo esto. Vio la película. Vi la película. No, porque Y digo, a veces cuando uno lee, ve la película en la mente. Ajá. o sea, es el propósito. Porque si Dios lo mató para lo suelto, lo van a matar y ya no va a llegar Al propósito al propósito de Dios. Ujú. Y si a nosotros nos pasan tantas cosas dentro del camino de Dios, porque Es con un un propósito, de- obviamente Y que sí. prevalecer en el Señor. Obviamente no que quedarnos sí. a la mitad, sino que ya conocemos bueno, ahora el entiendo, sí, propósito. que bueno, Sí. por la historia esta. Sí. No, y esto fue lo que le pasó a Jacob. Porque, fíjense, ¿se acuerdan cuando él soñó de la escalera? Ah, sí. Ya él había, por decirlo así, abierto su corazón al Señor. Y él le dice, si tú me traes con bien de vuelta, yo te serviré. O sea, ya él era del Señor.
Pero las consecuencias estando allá con Labán, ¿Quién dijo eso? Jacob. Si tú me traes de vuelta, De vuelta. te serviré. Ajá, Jacob, ajá, ¿ves? Jacob. Y puede uno chantajear a Dios así. Es como. Pues no debería, son así. ¿verdad? Sí, porque a veces decimos, Señor, ayúdame, sácame de este problema. Y que hago esto. Y si me sacas, te voy a servir. Ajá, ajá, no, Ese- no debería, ese- no debería, Pero- pero uno humanamente Ah, ok. somos así. Ay, entiendo. Ahí debemos Somos dejar así. la Y Dios, humanidad, fíjense, y porque fíjense. no se debe chantajear a Pero Dios. Y fíjense cómo Dios- eso pasó en varios, porque cuando la mamá de Samuel, creo que pasó algo también parecido, y ella se lo ofreció a Dios, Si tú, Y ella lo si tú me cumplió. si tú me das un hijo, yo te lo entrego para que te y sirva. ella lo hizo, ajá. O sea, si no lo callar, si no lo Dios- cumple eso. Dios conoce el corazón Ajá, eso sí. de ellos, de la gente. Bueno, entonces, aquí vemos el ejemplo de Jacob, cómo él también había, le habían hecho lo mismo que él había hecho anteriormente. Entonces, Jacob fue obligado a trabajar 14 años para casarse con Raquel, a la cual él amaba. Finalmente, debido a que él abandonó sus métodos deshonestos y se convirtió, Dios bendijo a Jacob más allá de su fabulosa imaginación. ¿Ves? Ahí estamos hablando de lo que tú estabas hablando. Dios bendijo a Jacob más allá de su imaginación. ¿Por qué? Porque ya él había cambiado. Ya él ya no era deshonesto. Ujú. Pero pasó las consecuencias, ¿verdad? Él regresó a casa después de muchos años con una bella familia, mucha abundancia y un nuevo nombre. ¿Cuál? A Israel. Israel. Aquí vemos que el engaño tiene terribles consecuencias cuando escogemos la opción de no creer en Dios, y eso es lo que nos pasa muchas veces. Ya nosotros siendo cristianos, cuando mentimos, ¿por qué? En realidad es porque no creemos en el Señor. Punto. No hay más. Porque sigues mintiendo. O sea, porque en el mundo, Es normal. pero ya en el Señor, ¿por qué No, mentimos? debe de ser diferente. Ok. No confiamos total en el Señor. Porque muchas veces por obtener tal vez más, porque me da miedo a que no resulte algo. Sí, es muchas cosas. En realidad es porque no creemos. Pero porque no confiamos en el Señor también. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer eso, nosotros entonces proseguimos a hacer nuestro propio camino por cualquier medio necesario, incluso siendo mentirosos. Cuando ya dejamos de confiar en Dios, eso es lo que pasa. Sí, y luego, muchas de las veces, ahorita que tú dices eso, muchas de las veces ya cuando conocemos del Señor y tenemos ya decimos, tenemos la comunión con Dios, pero llega un momento de enfriamiento, porque sí llega algún momento de enfriamiento, y cuando ya se te hace normal, ¿me entiendes? Pero tú ya estás consciente de a quién tú conoces, porque ya después estás cómodo. Ay, ¿qué tiene? O sea, sigo mintiendo. Ay, el cabo no pasa nada. ¿Pero por qué? Porque ya te enfriaste. O sea, ya realmente... Sí, porque nos alejamos un poco nos alejamos de Dios. Y acuérdate, tenemos que recordar que nosotros tenemos eso incrustado en el ADN, el pecado. Que si cuando nos alejamos, como tú dices, de leer la palabra del Señor, cuando del nos alejamos Señor, del Señor, automáticamente ya eso vuelve de nuevo, porque eso lo tenemos. Sí, porque esa es tu vieja naturaleza, y de la única manera que podemos vencer es con el Señor, con el Señor, con el Señor. Bueno, sigamos con las medias verdades. Faltan 9. Esta es otra historia, pero pequeñita, esta es chiquitita. Joan Smith se tomó el día libre el lunes. Regresó a trabajar el martes y le explicó a su jefe que había estado ausente porque su anciana madre había estado hospitalizada. La verdad del asunto es que Joan había empleado solo 2 horas en el hospital y 6 horas haciendo las compras. El objetivo de Joan era hacer que su jefe creyera que ella había utilizado todo el día al lado de la cama de su madre. Ella dijo una media verdad.
O sea, no toda la verdad la dijo. Pero explica por qué dijo la media verdad. Bueno, ahí lo leí. Ella quería pero- que su jefe creyera que todo todo el el día día estuvo estuvo cuidando a su mamá. Tuvo en parte en compra y parte con su mamá. ¿Te imaginas que el jefe hubiera salido de momento al lunch y la ve haciendo la compra? Ok, Oye, y sí, a veces pasa. yo sé. La autora del libro Controla tu lengua nos cuenta: fui una vez la reina de las medias verdades y estuve convencida de que aún estaba caminando en integridad. Fíjense, con las medias verdades podemos pensar que todavía no estamos mintiendo, no estamos mintiendo. Una de mis medias verdades favoritas era echarle la culpa a las llaves perdidas cuando llegaba. Tarde a una cita, cuando llegaba tarde a una cita. Parecía que siempre colocaba mal las llaves. Sin embargo, podía casi siempre localizarlas dentro de unos de los varios pocos minutos. Esto lo escribí mal de nuevo, pero bueno. Ella lo ponía en un lugar y pocos minutos de ella salir era que ella las encontraba. La verdadera razón para mi demora era a menudo una escasa administración del tiempo, pero ella siempre le echaba la culpa a que nunca podía encontrar las llaves. Al final, mi esposo me recalcó la dolorosa realidad de que cualquier intento de engaño es un periodo de mentira. O sea, ella estaba mintiendo. Y nosotros a veces, ¿verdad? Ya ella parecía que sí guardaba las en donde no las encontrara, porque siempre la excusa era las llaves, pero en realidad no era eso. En realidad es que no sabía dividir su tiempo y le echaba la culpa a las llaves. Bueno, ahora vamos, porque estoy acortando, porque como ya casi es hora, estoy acortando, o sea que no leí algunas cositas. La mentira exagerada. Sí, cuando mentimos exagerando. Y la pregunta que se nos hace es: ¿a menudo embelleces una historia para obtener más atención de tus oyentes? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Exagerar puede parecer inofensivo, pero es otra forma de mentir. Cuando a veces nosotros decimos: no, si yo fui para tal lugar y todo el mundo comió del pastel y se quejó de que el pastel estaba malo. Todo el mundo. Estoy diciendo todo el mundo. Y fue una... O sea, eso es exagerar. Pudieron haber sido 3 personas que se quejaron del pastel. Y yo estoy diciendo todo el mundo. Dice, conozco a varios exageradores de la verdad. Sus palabras favoritas incluyen términos como nadie, siempre, todo el mundo, como estaba mencionando. Ok. Y también nos menciona que ya cuando los amigos conocen a esta persona, pues solamente le toman la mitad de la historia. Porque, ¿sí? Sí, y cuidado. Nada más toman la mitad de la historia y la otra mitad no se la creen. Entonces, cuando te dicen te crees la mitad, pero el otro ya no te la creo. sí, porque ya lo conocen a la persona. Ok, entonces, vamos a ir a Apocalipsis 21:8, perdón. Acorté rapidito porque había más que hablar, pero Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ok. En
la nueva, en la otra, ¿cómo dice? Sí, más o menos igual. El salmista, David, sabía las consecuencias del engaño y era constante en implorarle a Dios que lo mantuviera alejado de este hoyo del que se está hablando aquí. Vamos a ir a Salmo 122. ¿Qué era lo que decía David ahí? Él sabía esta verdad. Él sabía que la mentira es algo que es abominación a Jehová. Salmo 122. ¿120? 122. No, 122. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Rescátame, oh Señor, de los mentirosos y de todos los embusteros. Dice en la nueva traducción. Entonces dijimos que por qué razones es que mentimos. Ya siendo nosotros cristianos y creyendo en el Señor, ¿por qué es que mentimos? La verdad, porque no creemos en el Señor. Sí, porque todavía estamos A veces. dudando. Seguimos Bueno, con la sí, costumbre. uno viene con la costumbre, Sí, exacto, pero, también. pero ya estamos conociendo al Señor ahí. Entonces, o sea que yo pienso que ya ahí nosotros ya sabemos. Ahí tenemos que empezar a practicar la verdad. Empezar, sí, porque todos hemos mentido, todos estamos ahí. Pero conoceréis la verdad y ¿qué? La verdad os hará libre. Entonces ya estamos conociendo, ¿verdad? Esa verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer así como hace David. ¿Qué hizo David? Él iba al Señor y le pide al Señor, porque uno no puede. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer: ¿hemos estado confiando en Dios al decir la verdad y dejar que Él se ocupe de las consecuencias? ¿O necesitamos unirnos al salmista en su oración de liberación? A unirnos al salmista. Sí, ahora. Sí, porque muchas veces volvemos a caer, pero no vamos a la persona que tenemos que Señor. ir. Es como por decir, cuando estamos fallando tanto en una cosa, que diariamente ir con el Señor, mira Señor, no puedo, volví a Sí, pues, fallar, todos los días, ¿verdad? nuevamente ir. Y el Todos Señor los días. nos va a quitar eso porque tú diariamente le estás pidiendo al Señor, quítame eso, yo ya no quiero ser así. Entonces, No sé. la afirmación de hoy es en Proverbios 8, 7 al 8, que dice, Proverbios 8, 7 al 8, dice: porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca y no hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Entonces, pero recordemos como hacía el salmista. Cuando él necesitaba ir al Señor, iba al Señor a pedirle a él que lo ayudara. Tiene que haber si nosotros hemos visto algo en nuestras vidas de lo que hemos estado hablando, tenemos que venir delante del Señor realmente arrepentidos, realmente queriendo cambiar eso, pero yendo al Señor para que sea el que nos dé el poder para hacerlo, porque nosotros no podemos.